Bien, ellos que no conocían nada se impresionaron de este personaje tan importante del pensamiento judío del siglo XX. Es un personaje que su impacto sigue hasta el día de hoy. En español, algunos privilegiados consiguieron este libro, no se consigue lamentablemente, fue editado en el 2006, por segunda vez, el primero se hizo en los años 40. Recuerden que Kaplan lo escribió en el año 35 y en el 40 se tradujo, el 40 y poco, al español en Argentina en una editorial llamada Candelabro, y en el año 2006 se hizo esta edición. Como yo soy medio adicto a los libros, apenas aparece, por lo menos me compro uno, porque estos libros se hace una edición limitada, a lo mejor 1000 volúmenes, 2000, y cuando se termina, muy difícil que lo llaman la civilización de Israel en la vida moderna. La tapa no es muy apropiada, si bien el autor es hipersionista, esto parece que habla sobre Israel. Recuerden que él escribió el libro cuando Israel todavía no existía, entonces es algo muy importante. Él escribió en inglés básicamente. Hay 3 volúmenes de su diario, eso sí se puede conseguir, tanto en físico como en digital. Uno de sus discípulos, Mel Scalk, que no sé si vive, pero cumplió 90 años hace algún tiempo, eh, se dedicó a revisar el diario página por página y seleccionar. No está todo el diario copiado, todo el diario está en la biblioteca del JTS, del Jewish Theological Seminary, se puede acceder en forma gratuita. Hay que tratar de después de entender la letra de obviamente, de Kaplan. Es un libro en inglés, sí. No, 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 él escribía en inglés, si bien hablaba, como dijimos la vez pasada, fluido, pero su idioma intelectual era el inglés. Y vamos a leer de este diario, de este tomo, su reacción a algo que le pasó en la vida, y es algo fuerte leer cuando alguien escribe en tiempo real lo que le está pasando, leerlo casi 100 años después. ¿Sí? Él era rabino, claro, sí, sí. Tenía no una asmajá, sino 2 asmajot, una del Semitis y otra tradicional, porque sus primeros puestos rabínicos fueron ortodoxos y necesitaba una asmajá ortodoxa, y él fue a los que le dieron la asmajá a su padre, yo conté que estudió en la famosa yeshiva de Bolosín, también lo ordenaron a él. Bien, estos son los años en los que él vivió. Estos son los 2 libros. Este es el libro, no es la tapa original, ¿sí? Este libro eh, es un libro muy importante. Yo creo que en español es un resumen, no es completo. Él hace mucho hincapié en la vida americana. Fíjense cómo dice, hacia una reconstrucción de la vida americana. Cuando decimos americana es judía americana, norteamericana, norteamericana. Él está muy influenciado por el espíritu de la época, el espíritu del progreso, el espíritu de la democracia, el espíritu de que va progresando. Lamentablemente, después de eso vino la Shoah. Él escribe antes de la Shoah y su relación con la Shoah es muy especial. Él nació en Lituania, tendría que haber venido a la primera clase, a fin de 1800, ¿sí? 1881. Este, este libro es un libro muy importante inclusive para personas, como yo siempre digo, que no están de acuerdo con él. Él tiene dos pensamientos, uno que tiene que ver con la vida comunitaria, la organización, el sentido del judaísmo, muy influenciado, vamos a ver en alguna de nuestras reuniones, por un pensador que se llama Durkheim, que es muy famoso, es un sociólogo. Durkheim le da las herramientas para pensar el judaísmo. Hablamos hace unas horas justamente con Eddie, el tema de definir el judaísmo como una civilización, nos saca de una de las trampas más grandes
la era contemporánea. ¿Qué es el judío? Es un pueblo, es una nación, ustedes tienen doble lealtad, ¿sí? Todas esas cosas que hemos escuchado. Pensar que somos una civilización incluye muchas experiencias que son fundamentales. La acumulación de conocimiento, habilidades, herramientas, arte, literatura, leyes, religión, filosofía, que se interponen entre el hombre y la naturaleza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cultura, la civilización es lo que media nuestra relación con la naturaleza. Nosotros no nos relacionamos con la naturaleza en forma directa. Nosotros valoramos la naturaleza, la consideramos. Esas consideraciones son diferentes de acuerdo a diferentes pueblos. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un culto a la Pachamama, ¿sí? A la Madre Tierra. En otros hay un teórico muy famoso que dice que hay religiones que son de la tierra y otros que son del cielo. Mircea Eliade dice que hay diferentes relaciones, por eso algunos dicen, Dios está en el cielo, que es una metáfora, y otros dicen, no, la madre tierra es Dios. O sea, la cultura es aquella forma en que vemos y nos instalamos en el mundo que no nos damos cuenta. Para darnos cuenta que vemos el mundo de una manera distinta, tenemos que deconstruir nuestra cultura, tenemos que hacer un paso atrás, tenemos que reflexionar sobre ella para poder entenderlo. Entonces, fíjense, es lo que nos media, interpone entre el hombre y la naturaleza y que sirve como baluarte contra la hostilidad de la fuerza que de otro modo nos destruiríamos. Recuerden que los grandes pensadores de la modernidad tienen varios relatos acerca del inicio de la humanidad. Por ejemplo, algunos dicen, el hombre primero era bueno y después se corrompió, ¿sí? Rousseau. Otros dicen, no, el hombre es el hombre, y si no hubiera cultura, si no hubiera Estado, ¿qué pasaría entre los hombres? Se matarían. La interpretación rabínica también habla en esos términos. La tradición lo que dice es que justamente la cultura es lo que hace eso. Nosotros vimos la definición que él da sobre el judaísmo. ¿Alguien se la recuerda de memoria? Yo pensé que había puesto esta lámina y no la copié. La civilización religiosa evolutiva del pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo, no es una persona, no es alguien que dice, hoy voy a inventar una cultura, es un pueblo que a través de sus ritos, de su arte, de su vivencia, da forma a su comprensión del mundo. Quiero hacer un paréntesis. Hay un autor contemporáneo que dice que el pueblo judío, a diferencia de otros pueblos, es textocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que en el centro de la vida judía hay un texto. Eso quiere decir que nuestras conversaciones tienen que ver con el texto, que es la Torá. Uno puede discutir, puede comentar, pero siempre es en relación a un texto. Hay otras culturas que son de imágenes, ¿sí? Son las imágenes los que transmiten la identidad. Recuerden que nosotros tenemos una oración fundamental que es el Shema. Shema es oír, no es ver, sino es a través de la palabra que se va configurando nuestro mundo. Y nuestro mundo está configurado con un texto que es el texto que da forma a nuestra forma de entender la realidad. Esa es la Torá, ¿sí? Después entenderemos qué es la Torá. Recuerden, la clase de Spinoza hablamos sobre eso, él también habla sobre ese tema, pero a través de un texto nosotros entendemos la realidad. Hay un cuento que yo cuento familiar para explicar eso. Cuando mis hijos eran chicos, Yo posso falar de Kaplan, não é problema. Pero que eu hablo em português. Que sería bueno avisarle al rap de alguna manera, no sé quién está No, allá mira, porque él yo lo está traté, yo grabando. traté de llamar por teléfono, de llamarle por teléfono y obviamente no me contesta. ¿Hay alguien que esté allá? No sé, Sí, la... no sé, yo también pienso lo mismo, no, no sé si estará allá la Sonia o ahí la está, Susi ya está, estoy de Wally. vuelta. Es que se cortó y volvió. Parece Ah, que va a es que estar hay una, complicada hoy la cosa, sí, porque la es red que esta no funcionaba. Bueno, no te va a ahora quedar sí, grabado, vale. ahora sí. ¿Me escuchan o no?
Ahora ahora sí, tengo, ahora ahora Bueno, tengo sí. una- entonces hola, tenemos un problema con internet. ahora Ese es sí. el castigo para los que no vinieron presencial. Así Pero que que está muy cortado, Jav. tenemos tolerancia si podemos avanzar. Entonces, lo que dice Kaplan en este texto es: la cultura es eso que se interpone entre nosotros y la naturaleza. Nunca llegamos a la naturaleza en forma directa. Si la naturaleza está valorada de acuerdo a el ámbito cultural donde nacemos, que son esos anteojos que no vemos, pero que todos tenemos. ¿Ok? Entonces él dice, la palabra civilización y cultura están relacionados. Él dice entonces, civilización, que todo esto, religiosa porque tiende a invitar al perfeccionamiento del hombre. Teníamos una discusión con Ami hace 2 semanas sobre eso. Evolutiva, que él va a sostener que es un cuerpo en transformación. Un cuerpo que no se transforma, ¿qué le pasa? Desaparece, muere. Y él hace un análisis de ese estilo. Y por último, del pueblo de Israel. En ese sentido, yo quiero que prestemos atención a dos creaciones de Kaplan. Una es una Haggadah de Pesaj en el año 41, y su Haggadah refleja esta idea de civilización, pero más importante que la Haggadah de Pesaj es su Sidur. En el año 1945, él escribió un Sidur, y yo no sé cuántos de ustedes aman tener diferentes Sidurim. Yo tengo una colección bastante grande de Sidurim, y una de las cosas que me gusta ver es las palabras que cambian. Por ejemplo, hay Sidurim Ashkenazim y Sefaradim que en uno hablan de Dios en los verbos en forma masculina y en otros los verbos en forma femenina. ¿Sí? Podría ser una crisis, pero nadie se preocupa. O hay palabras, o hay formas, por ejemplo, los Ashkenazim en la Amidad de Musaf decimos una cosa, los Sefaradim y los Hasidim dicen Keter itnu leja, una corona te entregarán. Es una forma de oración más concreta, más antropomórfica. Si uno podría decir, es más bella, su poesía es más elegante también. Uno podría decir, bueno, entonces no hay otra diferencia, a tal punto que los Hasidim rezaban con esa versión y alguien dijo, todavía no llegó a Polonia, pero alguien dijo, no te preocupes, ya en tal ciudad están diciendo Keter, o sea, ya está avanzando ese mundo. Cuando Kaplan dijo el de rabinos que teóricamente dice, era socio nuestro, ¿sí? Estas cosas, él no tenía nada que ver, pero lo interesante La Unión de Ortodoxos. es eso, la unión de rabinos ortodoxos, y dijeron que ellos no eran, que muy bien, no saben por qué estaba ahí, esas cosas que pasan en el mundo real. Dice así, es un texto de Salmos, el Srime y Mashem, se llama en Baretz. Mi ayuda viene del Señor, creador de los cielos y la tierra. Galileo del pueblo, mayor que alrededores, jefe de yeshivot, jasídicos, eruditos de las grandes yeshivot de esta comunidad, se reunieron en el tercer día de la semana de la Parashá Korah, justo buscaron la Parashá Korah, el segundo día de Rosh Chodesh Tammuz, de 5705, la convocatoria del cuerpo ejecutivo de la Unión de Rabinos Ortodoxos de Estados Unidos y Canadá, Agudat Rabanim, y el Comité Político de Nueva York, a causa del terrible escándalo realizado de manera prepotente y abiertamente insolente por cierta persona llamada Dr. Mordechai Kaplan. ¿Sí? Entonces, cierta persona, ¿sí? Cierta persona. Con el nombre del Señor preferido, en la que mostró una gran energía total y una total integridad en el Dios de Israel, en los principios de la ley, de la que demostró de la Torá, y el futuro de una herejía que continúa así. ¿Quién puede contemplar? Por lo tanto, se ha decidido por unanimidad y una congregación de este y separar la comunidad de Israel hasta que se arrepienta plenamente de acuerdo con la ley de la costumbre. En la presente publicamos y declaramos, esto está publicado, ¿sí? O sea,
entró en vigor. Es como en muchos países la ley hasta que no se publica en el boletín oficial no entra en vigencia. Entonces lo publicaron con la autoridad del rey y por el poder de nuestra Sagrada Torá, con total interés y fuerza, con todo el peso de la ley. Visión total, visión de este siglo que no debe ser visto ni encontrado en todo el territorio de Israel. La de la serpiente es una expresión en inglés de excomunión. La maldición de los rabinos que no tienen remedio que cae sobre todo el que tiene este Señor en la mano o que lo mire. ¿Sí? No, esto no es el Señor. Yo no te voy a hacer una cosa así, Andy. Ya sea en público, cualquiera que obedezca todo lo anterior será doblemente bendecido. ¿Sí? Fuerte, fuerte. Jerem de Espinosa, no viniste eran 3 páginas, ¿eh? Este es el que acabamos de leer. El Jerem de Espinosa es diferente porque toma textos de la Torá, pero al final dice lo mismo. Nadie se puede juntar, nadie se puede leer, estudiar. Bien, él queda excomulgado hasta que se arrepienta y el libro. O sea, pero dicen un determinado señor, no le dan el honor que merece. Este es el Jerem de Espinosa, no lo vamos a leer, lo vimos en la vez anterior. ¿Qué efecto tiene el Jerem en la época de Espinosa y qué efecto tiene en la época de Kaplan, ¿no? En la época de Kaplan ya vivimos en otra época, vivimos en un mundo abierto, en una civilización diferente, donde los judíos ya no vivíamos en gueto, donde en especial el judaísmo americano está incorporado y el movimiento al que pertenece Kaplan en ese momento es el movimiento más grande y más exitoso. Hay que decirlo, el movimiento conservador en este momento era el movimiento más grande en cuanto a cantidad de gente. No sé si todavía hay 15 años después, 20 años después, se transforma en el mainstream, el movimiento más grande. Entonces, no tiene un efecto práctico. Aún así, Spinoza, yo no sé, Kaplan, es imposible no confundirse, yo les mandé en el material, ¿qué le pasó a él? Hay 3 anotaciones en 16 de junio de 1945 que cuenta qué sintió él ese día. Dice que no había visto las cosas, que alguien le contó, que estaban invitando a esto, etc. Yo voy a leer todo, leanlo ustedes. Mañana a las 10 recibe el Comité Especial de la Asamblea Rabínica para tratar el problema del reclutamiento joven para el liderazgo 1945. Y dice, me di cuenta que Finkelstein, que es, si no me equivoco, el chancellor en ese momento, no me habla y no me mira. Entonces alguien me encontró en el ascensor y me mira. Y está ahí que debe ser por lo que dice el Jerem. Es más, habla de una secretaria del SAG, ¿se acuerdan que vimos la otra semana? La Sociedad para el Avance del Judaísmo, que tampoco le habla. O sea, le hicieron, como dicen aquí, no, la ley del mundo, la ley del mundo. Eso dice que lo llamaron de los diferentes diarios, hasta el sacó este tema, y dice que aprovechó. Dice, fíjense, lo avancé, no voy a leer, todo leerlo ustedes. Dice, siempre había sentido un profundo desprecio por los rabinos de la Asociación de Rabinos, etc. Los había visto de cerca lo suficiente como para conocer sus tratos inmorales. No pude evitar la demostración infalible de al menos 50% de los Tanaim y los Amoraim, como se refleja en el Talmud. Había acción suya en la actualidad, cuando incluso los mayores reaccionarios siguen ocultos y no se atreven a violar públicamente las libertades que se suponían defendían en la guerra contra Alemania, ¿sí? Estamos hablando del 45, estamos hablando, la guerra terminó, no sé en qué mes,
Fíjense la preocupación de esta gente, de un Sidur que sacó este tipo, 6 millones de hermanos, nosotros tampoco. ¿Sí? Fíjense de qué estamos hablando. Pero fíjense que dice, es difícil hacer llamar rabinos, es difícil expresar el devastador efecto que esta prohibición de generación moral quizás se llama rabinos sobre mí. Mis esfuerzos, o sea, mis esfuerzos dependen de la fe en el pueblo judío. Yo, donde quiera que vaya, me resulta extremadamente difícil continuar la lucha por la supervivencia judía. Es decir, no experimento ni el sufrimiento ni el consuelo de un mártir. Si me preguntaran qué considero el aspecto más desalentador de la vida judía reflejada en la tragicomedia del Jerem, ¿sí? Diría que es el hecho de que por un lado tenemos gánster rabínicos que recuerdan la consolidar su autoridad, y por otro lado, nuestros periodistas judíos son cínicos sobre todo el asunto y tratan el intento mismo de articular los valores religiosos en términos de una perspectiva moderna. Son para ellos absurdos y superfluos. Más adelante, segunda entrada, el patrón de comportamiento nazis, directamente. Los nazis hicieron del ataque a los judíos la punta de lanza de su ataque a la democracia. Señalaron a los judíos quienes son los beneficiarios más conspicuos de la libertad que la democracia proclama, como la principal causa de los males de la democracia, con la esperanza de confundir y debilitar así a los pueblos de los países democráticos mediante luchas internas. Asimismo, los rabinos se que no es posible promulgar gracias a las políticas liberales del seminario y del movimiento, con la esperanza de que esto provoque luchas internas en nuestro grupo y debilite su influencia sobre el judaísmo estadounidense, etc. Y después escribe otra entrada más larga, qué sé yo. La Fundación para la Reconstrucción de la Vida Judía responde también diciendo que es una vergüenza que quemaron el libro y que tuvieron reuniones con la otra institución, y la otra institución dijo que no, que ellos no lo mandaron, etcétera. Todas esas cosas que se dicen habitualmente. Socio de Daniel. Voy a traerlo al mundo actual. Bien. Yo quiero contarles algunas de las modificaciones que él hizo en el SIDUR. Algunas son todas teológicas. Lo que quiere decir es que, después vamos a hablar de la introducción de su SIDUR, por qué las hace, pero quiero mostrar 2 o 3 palabras que él cambia. Esta es una de las secciones del SIDUR. Nosotros decimos en la Milá, eso quiere decir, tú eres grande, resucitas a los muertos. Él saca eso del SIDUR. Y termina, la tefilá también dice, Mejayá Meitim, y dice, tú cuidas a toda la creación para la vida con misericordia. ¿Sí? Hay que entender que la estrategia del año 1935 es diferente que la de ahora. Nosotros, ¿qué hacemos ahora cuando tenemos un pasaje complejo en hebreo? En vez de interpretamos, lo interpretamos, como hizo la tradición toda la vida. Nosotros no entendemos las mismas las palabras del Señor que los Ansei Knesset Agdolá, los hombres de la Gran Asamblea, cuando lo escribieron. ¿Por qué? Porque vivimos 2000 años después y las palabras van tomando otro significado. Kaplan necesita, por la justificación que vamos a ver en la introducción, ser radical, clamar esto. Algunos lo que hacen, hay 3 estrategias para cambiar un SIDUR, que es la que se usa habitualmente. Una es dejar el texto en hebreo, leerlo, traducirlo literalmente. Si lo traducimos literalmente es una tragedia. ¿Por qué? Porque el SIDUR es poesía. La segunda es dejar el texto en hebreo, cambiar la traducción, ¿sí? Poner el texto que regresa a la
que está incluido, ¿sí? No digo que sea la que corresponde, estoy explicando las diferentes alternativas. O la tercera alternativa es cambiar el texto en hebreo y también en español. Cambiar el texto en hebreo significa al final entrar en una pregunta que es si empezamos a cambiar algo, ¿dónde terminamos? En los cambios. ¿Se entiende? Es una pregunta válida. Es una pregunta ficticia. ¿Por qué? Porque siempre hemos cambiado. Como yo dije, si uno toma 3 o 4 sidurim, inclusive sidurim escritos hoy en día, del mismo modo, que hay cambios. Hay cambios. Y si no lo hay en el idioma original, lo hacen en el idioma en español, o en el idioma vernáculo, en el idioma local. Entonces, Kaplan, si cuando leamos la introducción dice, se nos está yendo la gente, los jóvenes no encuentran sentido en este libro, los jóvenes escapan de la religión porque no les da ningún tipo de conexión personal. Entonces, haciendo estas transformaciones es una forma de darle a la generación en términos democráticos, científicos, modernos, etc. La otra modificación es más radical. Para todas las personas que saben la brajá de la Torá, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bajarbanu mikol amim, que quiere decir que nos elegiste entre todos los pueblos. Y el concepto de pueblo elegido, ya habíamos visto que Spinoza lo pone en tela de juicio, es un concepto que inclusive nuestros hermanos o nosotros cuando lo afirmamos, lo interpretamos. Ser pueblo elegido decimos que no es ser mejor, ser pueblo elegido es tener más responsabilidades, o ser pueblo elegido lo traducimos en un contexto de ser los primogénitos, ¿sí? Con el hijo primero, no lo quiere más que al segundo, pero tiene una relación especial. Entonces, cuando hacemos esas explicaciones, lo que hacemos es decir, la palabra ayer bajarbanu no es la misma palabra que dijeron los Anshe Knesset Agbolá, sino lo interpretamos en función de nuestra época. Hay un rabino contemporáneo que se llama el Rav Sherki, que es un rabino ortodoxo muy famoso, dice, ayer bajarbanu Mikola Ami, que nos elegiste entre todos los pueblos. ¿Saben lo que dice él? Barba, Tzitzigota, fuera, que nos elegiste entre todos los pueblos, que tomaste de todos los pueblos para ser al pueblo judío. Fíjense qué radical es, ¿entendieron lo que yo digo? Ayer bajaron, es decir, que elegiste un poquito de cada pueblo para acercarnos a tu servicio. ¿Sí? De varios pueblos, dice, ayer bajaron con Amín, que nos, para decirlo en español, que nos elegiste, nos reuniste, nos seleccionaste entre pueblos. Siglo XXI, no lo invento yo. O sea, el concepto de pueblo elegido, el enunciado es el tradicional, pero la interpretación es contemporánea. En la ley no hay, lo que pasa es que en la ley no ya hay una censura en la época en Europa. Ya sacamos la parte de, sí, que ya la verdad que ellos se revisan frente a lo vano y Dios que no los va a escuchar, los sefaradim lo siguen teniendo, los ashkenazim lo sacan, algunos ashkenazim ahora lo ponen entre paréntesis. Es pueblo elegido, gran secular. Por ejemplo, hay comunidades donde ahora cuando termina los Shalom, dice Oseh Shalom en Bromá, Oseh Shalom Aleinu, al Kol Israel, y dicen al Kol Yeshvei Tevel. Eso quiere decir sobre todos los habitantes de la tierra. O sea, hay una realidad. ¿Con quién uno hace la paz? Con nosotros, no hace la paz con uno. Entonces, decir, Yeshvei Tevel es para mí redundante, pero entiendo que hay algunas personas que lo quieren poner especialmente para mostrar eso. Lo que escribió él es una sutileza bella. Es una sutileza bella. Dice así, para los que no entienden hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kerbanu la'avodato. Eso es toda su modificación. Nosotros decimos ayer bajarbanu mikol amim, él puso ayer kerbanu la'avodato, que nos acercaste a tu servicio. Si nos acercaste a tu servicio, no es que somos los campeones del mundo, sino estamos más cerca. Hay otros sidurim posteriores que son más radicales, pero con esto quedó
cocinado. Con esto, no hay que leer, no hay que mirar. En el siglo, están viendo una foto. Así que no entran dentro de la categoría de ese género. Esto es algo interesante porque quiere decir que alguien agarró el libro y lo miró con una lupa, no es que lo leyó. Porque si alguno de nosotros agarra el libro y lo empieza a mover, se te pasa. No es que lo tenés que ver una y otra vez, o tenés que rezar con ese libro para darte cuenta. O sea, le estaban buscando el para, no se dice hacia aquí, pero se entendió, se entendió. Entonces, eso es una de las cosas que él sostiene, que él dice que es interesante en cuanto al planteo, porque nosotros tenemos que responder, ¿qué quiere decir pueblo elegido? ¿Sí? Y tenemos que decirlo de una manera en la que nos sintamos cómodos. No solamente, no es un tema racista, no es un tema en contra de otro. Para algunos puede serlo, pero en general nosotros tratamos de explicarlo en otros términos. Ruth, fuerte para... Bueno, ese argumento yo lo he escuchado. Eso dice Terio Lechero. Yo lo que quiero mostrar es cómo él dice que nos acercaste a tu servicio. No somos los campeones, como dice Quinn, somos un pueblo. A mí me gusta la idea del primogénito, ¿sí? En el sentido de que el primogénito es una relación ni mejor ni peor, especial. Especial. Entonces, El libro que quemaron los ortodoxos incluía el nombre de Dios. obviamente me incluye, es esto. Y eso ¿Es esto? No. Y después dicen que no lo quemaron y que sí lo quemaron. Hay testimonios, hay investigaciones sobre ese ratito de la historia del pueblo judío. Hay un autor que se llama Mark Shapiro que escribe textos sobre. Mark Shapiro es un profesor experto en Rambam, que enseña en una universidad en Estados Unidos. Casi lo traemos aquí gracias al contacto del Rav Orovich, porque él estudió con esa persona y él estaba en sabático y casi lo traemos, pero después se pasó esa oportunidad. Es una persona muy interesante, ahora escribió un libro sobre el Rav Kook. Entonces, este tipo de cosas son las que escribió Kaplan mucho tiempo después, en los Sidurim contemporáneos de Kaplan, del movimiento reconstruccionista. Algunos dicen así, otros dicen la Brajat tradicional. ¿Por qué? Porque al final uno se siente más confortable con la tradición. Pero el problema es cuando la tradición contradice valores que uno cree. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la compatibilización de eso? Una estrategia es esta, otra estrategia es, de alguna manera, reinterpretarlo. Yo lo que seleccioné para el material, en el material está el obituario de Kaplan. Preguntas sobre esto que estoy viendo, ¿no? Yo traje los dos ejemplos tal vez más radicales, ¿no? Que, que son los que pusieron en problema. Yo compartí con ustedes la edición, esta, donde él justifica, donde el equipo editor justifica. Entonces, primero dice, fíjense cómo empieza. Al presentar este libro de oración revisado, deseamos indicar lo que nos impulsó a emprender su preparación. Somos conscientes de que un gran número de nuestros compatriotas se aferran al libro de oración tradicional por sentimiento de profunda y sincera piedad y deploran cualquier desviación de su texto consagrado. Sabemos que uno está acostumbrado a leer, alguno está acostumbrado a cantar con una música y si no se canta con esa música ya es una tragedia. ¿Sí? Este dice el texto, ¿no? El texto. Así recé yo, así me enseñó mi padre, así rezaba mi abuelo. No cambiando, es una posición fuerte. Dice, explica por qué. Fíjense un poquito más abajo. Muchos judíos modernos han perdido o casi han perdido su sentido de la necesidad de la tefilá y la adoración.
rara vez asisten a los servicios religiosos, incluso cuando lo hacen, su participación es superficial. Los movimientos sobreviven, la emoción ha huido. 1945. Los labios se mueven, pero el corazón permanece inmóvil. Al menos que se supere esta apatía hacia los servicios de la sinagoga, significará el fin del culto entre los judíos. El fin del culto significa la decadencia de todos los valores espirituales y la vulgarización de la vida humana. Se ve, es una persona religiosa, profundamente religiosa. Dice, si terminamos con esto que es colectivo y vamos a terminar con nuestra tradición. Salteando, ¿sí? Pues si no, no vamos. Este espíritu de experimentar la unidad de Dios y de tener un sentido de unidad con Israel, sin embargo, los profundos cambios de la vida y el pensamiento durante el último siglo han hecho necesario replantear el significado de estas experiencias en el pensamiento actual. Solo una reformulación así puede despertar en el corazón del judío moderno el deseo de rezar. ¿Eh? Eso lo dijera hoy día. Como te lo dijeron ahorita, pero en el... Pensé que no estaba grabado. No, porque al final me van a reclamar que no está grabado. No verdad, Ronnie, que dice lo podemos decir hoy en día. La diferencia es que la relación con la tradición ha cambiado. Cuando él decía eso, lo tradicional estaba en declive, estaba desapareciendo. Hoy las manifestaciones más tradicionalistas están vivas. En ese momento estaban a punto de desaparecer. Por eso la conversación yo creo que es distinta. El conocimiento judío era diferente, el acercamiento. Él está hablando también a una generación que necesita incorporarse en la vida americana. Hay un autor que cuenta sobre él el cambio en su nombre, de Motley, como se lo llamaba cuando era chico, no sé si Morris, a Mordejai. ¿Sí? Piensen en nuestros nombres. ¿Cómo se llamaban nuestros abuelos? Los nombres que nos pusieron a nosotros y los nombres que nosotros le pusimos a nuestros hijos. ¿Sí? Eso marca el pasaje de la inmigración, de cómo trata de hacerse ciudadano, están todos pensando en los nombres y los nietos, ¿no? Es un ejercicio muy profundo. En cuanto al nombre, y yo, por ejemplo, en Argentina, que se usan dos nombres, el primer nombre era más genérico y el segundo nombre más étnico. Yo soy Alejandro Simón. Pobre mi cuñado se llama Salomón Gustavo. Salomón, cuando él creció, era un nombre del hijo. ¿Sí? Entonces, nadie lo conoce por Salomón. Todos lo conocen por Gustavo, ¿no? Entonces, sus hijas y así sus nietas tienen todo nombre hebreo. O sea, va cambiando. Pero tiene que ver con este cambio. La primera generación que llega a un país que necesita empezar a trabajar, aprender la cultura, experimentar la democracia, y él no quiere que pierdan su identidad judía. Por eso su proyecto es de, ¿cómo lo llama el movimiento después? Reconstrucción. ¿Qué es lo que hay que reconstruir? Lo voy a decir en términos bellos. Él dice, sobrevivimos 2000 años de exilio porque teníamos una república. ¿Cuál era la república? La Keilah. Nuestra comunidad fue la república. ¿Qué quiere decir república? República quiere decir donde ocurre la cosa pública. Lo colectivo es la comunidad. Lo que hay que reconstruir es la vida comunitaria. Y él, en la introducción del libro que yo compartí la semana pasada, dice, este libro es una reconstrucción de la vida judía. O sea, la vida judía se reconstruye con conocimiento, con arte, con sionismo, con hebreo. Es un luchador para que la gente conozca el hebreo, que es nuestro idioma, lo social. Por eso, la primera vez que lo conocí a Reibel, usó una frase que es muy famosa, que es a shul with a pool, una sinagoga con una piscina, porque también lo social tiene
no solamente estudiar, sino compartir con otros. Eh, Estamos avanzando en yo estoy aquí de la introducción del SIDUR. Él dice, yo voy a hacer un SIDUR y la verdad estos temas, él lo justifica. Yo en esa hoja que preparé está un resumen, en lo que mandamos está completo. ¿Sí? Fíjense, termina diciendo, solo una reformulación así puede despertar en el corazón del judío moderno el deseo de rezar. Número uno, experimentar la realidad de Dios. Esto lo acusan de qué? De hereje. Y él dice, estoy haciendo un libro para que Dios experimente la presencia divina. La que la oración sea genuina y una simple recitación de palabras, el reza debe, por supuesto, creer en Dios. Debe ser capaz de percibir directamente la realidad de Dios, esa experiencia personal. Nuestros antepasados poseían del sentido de la realidad de Dios y podían, sin decir como el salmista, Shiviti Lashem Lenegrit Amid. En el Salmo 16 dice, pongo al Señor delante de mí. Y déjame terminar esto. Y sin embargo, el judío no quita la concepción actual de la naturaleza. Generalmente se la considera ciega, mecánica, insensible en relación del hombre. O sea, estamos rezando ¿a quién? ¿A qué? Por lo tanto, es necesario que el judío se esfuerce por formular su idea de Dios en términos que le inspiren fe y valentía y que al mismo tiempo se ajusten al conocimiento del mundo. La forma en que cada judío concibe a Dios varía según su temperamento y su perspectiva. ¿A quién les hace recordar esto? Es sí, a Spinoza. Es lo mismo que dice Spinoza. La ciencia contemporánea nos tiene que dar el insumo para nuestra relación con Dios. Bien. Dice, fuerte. Quiero preguntarte desde tu perspectiva, Bien. siendo judío de la comunidad Bien. de Mortal, Sí, te presentan este siglo, sí. después de haber rezado en un siglo, ¿te hubierais dado cuenta? Se encargó de hacer mucho ruido también. El Sidur es producto de todo lo que él hizo antes. Bat mitzvah, ¿sí? Clases, cambiar la institución. O sea, esto es un proceso. Llega un momento que él dice, ahora necesito un Sidur, porque un Sidur no es solamente un libro de oración, es un libro educativo. Y necesito que cada uno tenga en su mano ese libro para poder compartir esta visión del mundo. Podría haberlo hecho al revés, podría haberlo hecho en ese contexto, haberlo hecho en forma metafórica. Heschel dice claramente, el Sidur no es un libro de teología, el Sidur es un libro de poesía. Quien lo lea como teología lo tiene que tirar, porque dice muchas cosas que literalmente no nos sirven. Entonces, hay, como dije antes, hay diferentes estrategias. Él necesitó, por el tiempo en el que vivió, hacer esto. ¿Sí? Hay un autor contemporáneo que dice que si Kaplan se levantaría ahora, hay como 100 comunidades reconstruccionistas. Se volvería loco, porque muchas de esas comunidades son neomísticas. Y él era más bien racionalista, ¿sí? A pesar de que hay algunos que dicen que debajo de ese racionalismo hay una visión mística. Pero al final es una aceleración mía. Lo que marca en la tefilá no son las palabras, sino es la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver cómo está sentada la gente, cómo se recibe la gente, el libro, la melodía, las pausas, o sea, todo. La experiencia es un conjunto, no es solamente la palabra, porque la palabra va a un aspecto de tu ser que es el cerebro. Lo otro, por ejemplo, a mí me pasa algo muy fuerte con una melodía del Valleúr Soarón. ¿Sí? Cuando nosotros la cantamos, no la cantamos siempre, pero cuando cantamos esa melodía,
que a veces es random, ¿sí? No decimos cantemos. A mí me traslada a la sinagoga donde yo crecí, donde hice mi bar mitzvah. Y eso, en la letra, en la música, es todo, es la experiencia. Entonces, la sinagoga tiene que ser esa experiencia. A veces se logra y a veces no. Pero los que llegamos a la sinagoga tenemos que estar en esa sintonía, en ese modo. Y a nosotros nos pasa en nuestra comunidad que tenemos varias comunidades a la vez. Están terminando lunes y jueves que tiene una característica determinada, otro es el de Kabbalat Shabbat, otro es el de Shaharit de Shabbat. Cada uno tiene su lenguaje y hay algunas personas que van a tres y hay otras personas que van a algunos. Esa es la vida judía. La vida judía en general hoy en día es más fragmentada que lo que pensamos en el pasado. Bien, y adelanto, el Kaplan era del núcleo del movimiento conservador, pero aparentemente no quería hacer un nuevo movimiento. Sus discípulos, y en especial su yerno, Ira Eisenstein, armó otro movimiento, armaron un seminario rabínico que su centro está en Filadelfia, y hoy hay 100 comunidades alrededor del mundo, algunas grandes, algunas pequeñas. Una grande salió esta semana con una información muy importante, si no me equivoco, es de California, que se desenchufa de la red de comunidades, porque esta red de comunidades ha ido muy en el mundo del progresismo, y ellos dicen que Kaplan era absolutamente sionista y defendía al Estado de Israel, y ellos no se sienten identificados con... Salió en el Times of Israel una nota muy interesante de esta comunidad, que es una comunidad grande, eh, que que se desconecta de la red de comunidades, y dicen, a pesar de que dijeron un par de declaraciones, nosotros no nos sentimos identificados. Lo que está pasando con el judaísmo americano es muy preocupante en algún sentido. Hay muchos grupos y muchos movimientos que están en la avanzada, en la primera línea, no digo casi con los movimientos anti-Israelí, pero algunos de ellos están al ladito, al ladito. Bien, entonces, fíjense cómo termina este párrafo. La ciencia que se ocupa de la ley de la naturaleza, solo cómo, no decimos hacia qué fin o propósito debemos dirigir nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta, o mejor dicho, la pregunta misma implica un poder, tanto en la naturaleza como más allá, que impulsa a los hombres a buscar valor y sentido en la vida. Ese poder es Dios. Qué pincelada, ¿sí? La próxima vez nosotros vamos a ver sobre Dios y sobre las mitzvot. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Saltamos un poco. ¿Para qué rezamos? Fíjense. Para sentir unidad con el pueblo judío. Cosa más hermosa que sentir que cuando yo digo el dejado vi, mis familiares que viven hacia el este ya lo dijeron, y los amigos que viven hacia el oeste lo van a decir en un momentito. En algunos lugares somos 10, en otros lugares son 10, pero todos formamos parte de esta unidad. La oración en la sinagoga implica la voluntad de quien reza de unirse con la colectividad del pueblo judío y sus objetivos espirituales. Por lo tanto, el que reza debe tener una idea clara de lo que implica dicha unidad. Debe significar que somos conscientes de ser miembros del pueblo judío, que sentimos nuestra afinidad con él, que aceptamos una participación personal en su historia y destino. Debe significar que conocemos la unidad de Israel pasada, presente y futura en todas partes del mundo. Debe significar que nos esforzamos por comprender las esperanzas y aspiraciones de Israel y hacerlas nuestras. El culto comunitario debe ser la ocasión para sumergirnos así en la realidad viva del clan Israel en su totalidad, en la totalidad del pueblo judío, ¿sí? O sea, esto es una cosa muy importante que él heredó de Durkheim. La religión tiene una función, produce en las personas un efecto. Es la conciencia que pertenecemos a un pueblo. Cuando terminamos cantándose Shalom, y sabemos que en todas las sinagogas del mundo dice no sé Shalom, nos sentimos parte de eso.
Lo personal, yo insisto siempre rezar en hibrit, porque el hibrit es el idioma del pueblo judío. Y aunque no entendamos todo lo que decimos, el día de mañana vamos a cualquier sinagoga en cualquier parte del mundo y sentimos que somos parte de esa tribu. Y esto es muy fuerte. Y eso solo se logra día tras día, semana tras semana, compartiendo este sentido de unidad de Israel. Bien, siguiente, la doctrina del pueblo elegido. Los judíos de mentalidad moderna ya no pueden creer como lo hicieron sus padres, que los judíos constituyen una nación divinamente elegida. Para ellos esa creencia implica que la historia de la humanidad giraba en torno a Israel. Algunos están leyendo Harari, y Harari, el tema del pueblo elegido, lo deja, bien, en algún momento hablaremos de eso. Segundo, la doctrina de la revelación. La tradición afirma que Dios reveló sobrenaturalmente la Torá en su texto actual a Moisés en el monte Sinai. Sin embargo, el análisis crítico del texto realizado por los eruditos modernos y la perspectiva científica de la historia hacen que esta creencia ya no sea sostenible. ¿Quién habla aquí? Spinoza otra vez. Obviamente. ¿Se acuerdan que yo dije que Spinoza lucha contra tres de los principios del pueblo judío? El pueblo elegido, la Torá divina y no me acuerdo cuál era el tercero, Dios Torá Israel, que él hace una modificación. Doctrina de revelación, fíjense la doctrina del Mesías personal. En algunas tefilot, no en esta, dice, traerás a un... En algunos dicen, que suena parecido, pero no es lo mismo. Decir que traerás un redentor, o sea, un Mesías personal, Geulah quiere decir que traerás la redención, o sea, un momento en que la vida, la humanidad se transforme. La doctrina de la restauración del culto sacrificial, o sea, volver a ser korbanot en el templo de Jerusalén, algunos hermanos nuestros se están preparando. Hay una yeshiva que se llama Ateret Kohanim, que le están enseñando a los Kohanim cómo matar a los animales. Hay algún grupo más pequeño que todos los pesas quieren subir al monte del templo y matar a un animal, cosa que está prohibido. Llevan animales ocultos, empiezan los forcejeos con la policía, y si no lo hacen de costado. Y el Rav Kook creía eso. Rav Kook dice, cuando llegue el tercer templo seguramente ya vamos a darnos cuenta cómo vamos a tener que adorar a Dios. La doctrina de Shharmanish, castigo, la doctrina de la resurrección, por eso nos dice Mejayé Ameitim. Algunos tienen una frase diferente, Mejayé Ameitim, quiere decir que resucitas a los muertos. Algunos dicen Mejayé Akol, que das vida a todo. O sea, hay formas de enfrentar esos dilemas que tiene la tefilá. En lo personal, yo no creo que necesito cambiar, pero sí en mi relación. ¿Por qué? Hay otro motivo por lo que a mí no me gusta cambiar el texto de la tefilá. Que en nuestra vida personal, muchas veces con esos conceptos, nos relacionamos de una manera distinta. Una cosa es cuando tenemos 15 años y leemos sobre la resurrección de los muertos o sobre el Mashiach y tenemos una opinión, y otra cosa es cuando tenemos 50, 60, 70, 80. Nos relacionamos 90, nos relacionamos distinto. Entonces, sacar es la posibilidad de tener un lenguaje común. Cuando lo dejamos y cada uno lo interpreta como quiere, como su biografía, es una cosa distinta. Bien, el uso de la oración para lograr los propósitos, fíjense que dice aquí, yo no lo había leído en este sentido, pero lo avancé antes. Tanto el rabino con la congregación deben estudiar cómo aprovechar al máximo este libro de oraciones, o sea, el libro del que se nos pasó la hora. Eso es por culpa de la interrupción. 2 minutos. Y yo quiero, más adelante, él en su libro trajo meditaciones que él escribió. Kaplan, ¿se acuerda que la otra semana leímos las 13 proposiciones que eran bellas y fuertes? Él escribe
lecturas adicionales, Cabanot, ¿sí? Eh, Gerardo hace un par de años me dijo, ¿me das eso que escribiste? Y yo todavía no se lo di, me parece. Alguna vez, no lo hice de egoísta, sino de que se me traspapeló. Algún día lo voy a publicar, si Dios quiere. Dice así, no sé si tienen todos Amarí Barabim, ¿sí? ¿Tienen? Vamos a leer esa y una más. Bien, no, después dice así. Bendito sea su Dios, decimos antes del Shema. Eso, fíjense que brilla, que has la vida, con su luz llama a la actividad y al esfuerzo, pero cuando el día declina, cuando la puesta del sol, los colores se desvanecen, cesamos en nuestras labores y damos la bienvenida a la tranquilidad de la noche. La tenue luz de la luna y las estrellas, la oscuridad y la quietud que nos rodean, invitan al descanso y al reposo. Con confianza encomendamos nuestra fuerza a tu cuidado y nos entregamos a la quietud del sueño, porque sabemos que en mi Brit dice, lo ya no duerme, y que mientras ignoramos lo que sucede dentro y alrededor de nosotros, o sea, cuando dormimos, renueva la facultad de nuestro cuerpo y nuestra mente. Por lo tanto, en esta hora de la tarde, buscamos la serenidad del espíritu a través de la comunión contigo. Te damos gracias por el día y sus tareas, así como por la noche y el descanso. Bendito eres tú que traes la tarde. Bello, ¿no? Bello. Shema, 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 Israel, Hashem, Elokeinu Hashem, Ejad, son. Dios de Israel es también el Dios de toda la humanidad. Vemos por todas partes conflictos entre las naciones, religiones y razas. Sin embargo, nos aferramos a la fe de que Dios quiere que la humanidad sea una. Creemos que la llegada, el día en el que la ley divina de justicia y paz, hermandad, prevalecerá en la tierra y la unidad de la vida humana manifestará la unidad de Dios. El Dios de la humanidad es el Dios de la naturaleza. Es cierto que hay mucho en la naturaleza que pone en peligro la vida humana, inundaciones, incendios, fieras, enfermedades, pero cuanto más descubrimos las leyes de la naturaleza, más aprendemos a aprovechar sus poderes para satisfacer las necesidades humanas. O sea, no es oscurantista. La ciencia es lo que nos hace avanzar. Por lo tanto, tenemos fe en que nada de la naturaleza puede frustrar el propósito de Dios de permitir a la humanidad alcanzar una vida cada vez más plena. Eso es lo que Él llama salvación. La salvación es cada vez tener una vida más plena y armoniosa. Como empieza el Shema, Bearta, ama. Amar a Dios significa hacer su propósito. Reconocemos ese propósito en la ley de la justicia, de la cual da testimonio lo mejor de nosotros. Nuestro amor a Dios debe, por lo tanto, expresarse en la aceptación y el cumplimiento sincero de todas nuestras responsabilidades, sin importar sus consecuencias. Bien, la última, oración para la tefilá silenciosa, como introducción a la mirá, la que el Shabbat influye en nuestra vida diaria. Sobre el universo nos ha sostenido día a día durante la semana pasada y nos has traído a este santo Shabbat con todas sus preciosas oportunidades. Ayúdanos a ser dignos de esta tu misericordia. Nos has prestado este día, ayúdanos a devolvértelo dedicándolo a tu servicio. Oh Dios, al terminar nuestra plegaria, permite que su benigna influencia permanezca con nosotros para santificar toda esta semana que viene, avergonzando todo deseo vil, ennobleciendo nuestras tareas más familiares y santificando nuestro trabajo mundano con sinceridad y rectitud. Bien, los invito a leer el tutorial. 2 preguntas y cerramos. Ami. Como hombre moderno, Sí. ¿qué tengo que entender? ¿Bendecir a Dios o a la naturaleza? Muy bien. La próxima semana vamos a hablar acerca de qué es Dios para Kaplan. No quiero hacer spoiler, pero voy a dar solamente el título. Kaplan dice hay que dejar de hablar de Dios como sujeto y hablar de Dios como predicado. Lo voy a explicar, parece fácil, pero lo voy a explicar la semana próxima.
Querido Robbie. Estos cambios de Mordecai Kaplan ya fluyeron en el Sidur de Ederi y Masha Mayer del Seminario de Buenos Aires. El Sidur de ellos, en el texto original, cero, porque ninguno de estos cambios aparece. En el movimiento conservador empezó a ver estos cambios, no estos, sino algunos de los cambios, en un Sidur llamado Sim Shalom de los años 80, y después cada vez se fueron acelerando más. Lo que hizo Mordecai fue el traductor, ¿sí? El Sidur, si no me equivoco, es de una versión de Estados Unidos que se llama Silverman, si no me equivoco, y Mordecai, que tenía un conocimiento, el Rab Mordecai Ederi, un conocimiento del hebreo sofisticado, algunas traducciones son interpretativas. Entonces él utilizó la estrategia de, en la traducción, ayudar a la comprensión moderna contemporánea. Él hizo de esa manera. Que tengan todos buenas noches, espero que sean entusiasmados con este autor.